RCR en Perumín 36. Y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR de Comunicación Regional el señor Víctor Orellana. Él es coordinador de proyectos en alerta temprana y asesoría en gestión de riesgos. Está participando en Perumín 36 en el stand Pro Chile, ¿no? Pero además, ¿no?, estaba leyendo su currículum y en realidad es una persona que conoce mucho tema de gestión de riesgos, gestión de desastres, ¿no? En su momento ocupó el cargo de subdirector nacional de ONEMI en Chile y es experto en prevención y respuesta ante desastres. Le agradezco la amabilidad, muy gentil. Muchas gracias, José, por la invitación a conversar con usted. El cambio climático, ¿cómo nos está afectando en estos momentos y si estamos preparados en la región? Y cuando me refiero a la región, no solamente me refiero a Perú, Chile, sino en la región latinoamericana. Sí, bueno, el cambio climático es un fenómeno global, es algo que ya está instalado. Más que hablar a veces de cambio climático, hay que hablar de emergencia climática, algo que está ocurriendo ahora. Y eso obviamente a nivel de la región también involucra afectar y poner en riesgo la seguridad de las personas y también de la infraestructura y las actividades, y también la actividad minera. Entonces, muy interesante ir viendo lo que estamos aprendiendo acá también en Perumín, conversando con los stands y con otros expertos, de qué manera la emergencia climática le impone desafíos a la industria minera y sobre todo a su entorno, en lo que significa o puede significar la afectación de ciertos riesgos, ¿cierto?, que están involucrados en la operación minera y que pueden, en la medida que se van desarrollando, afectar a estas comunidades que viven en el entorno de la actividad industrial, digamos. Y si tuviéramos que verlo de una manera casuística, señor Orellana, ¿qué efectos puede tener esto? Cuando usted señala que puede haber una afectación a las actividades mineras, ¿en qué lugares, qué zonas puede afectar? Sí, bueno, hay experiencias internacionales muy lamentables en términos de grandes accidentes que han ocurrido o que pueden también ir de alguna forma incubándose a partir de, por ejemplo, la misma operación minera. Son operaciones que, si bien tienen grandes estándares de seguridad, están expuestas a riesgo, por ejemplo, para los trabajadores, ¿ya? Y también las instalaciones, por ejemplo, asociadas al manejo de relaves mineros y a su embalsamiento, puede generar, a partir del impacto de fenómenos de cambio climático, accidentes relevantes que pueden afectar a la población agua abajo, por ejemplo. Como ha ocurrido en Brasil, en Canadá, en España, digamos, en episodios anteriores. Y usted que sigue muy de cerca estos temas, ¿tenemos capacidad para enfrentar estos grandes desastres? A ver, hemos tenido grandes accidentes de manera muy reciente. En el 2019, uno muy grande en Brasil, que lamentablemente cobró la vida de muchas personas, pero que significó un llamado de atención a toda la industria a nivel global. ¿De qué medidas de seguridad tenemos para poder evitar que esos accidentes ocurran? ¿Ya? ¿Y cuáles son los gatilladores de ese tipo de eventos? Porque son múltiples. Hay algunos que tienen que ver con un origen operativo, ¿cierto?, del manejo de la instalación, pero también gatilladores asociados a fenómenos naturales como grandes lluvias, grandes terremotos, y que de alguna forma también, como le señalaba, el tema de las lluvias está siendo cada vez más posible por los fenómenos intensificados por el cambio climático. Pero también estamos viendo lo que le denominan muchos el estrés hídrico, déficit hídrico, ¿no?, o zonas de estiaje, ¿no? Y le pongo el ejemplo, la zona fronteriza entre nuestro país, Tacna, con la suya, sí, ¿no? Sí. Chile, donde se presentan en estos momentos sequías, y en la parte sur del país, del Perú, Sí. tenemos sequía en Puno, Sí, en Arequipa, donde estamos actualmente, y tenemos también en Cusco, ¿no? Bueno, esa es una condición base que grafica el efecto del cambio climático. Por ejemplo, en nuestro país tenemos una sequía estructural hace 15 años, pero eso no obsta que tengamos fenómenos de impacto hidrometeorológico de lluvias muy intensas y mucho más agresivas que las que teníamos antes, lo cual también es un efecto del cambio climático. Entonces, si no hay una condición de sequía, las grandes lluvias que afectan zonas puntuales donde antes no llueve o donde llueve poco, son producto del cambio climático y afectan estas zonas también. Ahora, ahí viene el otro problema, y seguramente usted que sigue día a día de esta gestión de riesgos y sobre todo soluciones para riesgos y desastres, la capacidad de infraestructura. ¿Estamos, digamos, con esta capacidad como para poder mitigar o atenuar estos efectos? A ver, para mitigar el riesgo de desastre tenemos que, como dice usted, acometer con obras estructurales. Así es. Y también obras no estructurales. Hay que combinar. ¿Ya?
Las estructurales son las más conocidas, ¿cierto? La gran ingeniería, las barreras de defensa, los sistemas de alerta temprana, lo que significa el hormigón puesto ahí para defender, ¿cierto? Que estos fenómenos se contengan. Pero también las no estructurales, ¿cierto? Que tienen que ver con la preparación, los protocolos de seguridad, los planes de ordenamiento territorial, los planes de emergencia, los planes de evacuación, los acuerdos entre la industria, el gobierno local y la comunidad para definir qué hacer en caso de emergencia. Eso es súper importante. O sea, puede ser que las barreras estructurales fallen, como toda obra humana, claro, pero ante eso tenemos que tener un plan de reacción. La respuesta humana. Exactamente. Es casi tan importante como un muro de hormigón, es la organización de las comunidades en su conjunto. Y ahí decimos la empresa, el gobierno local y la comunidad. Y esa experiencia la estamos desarrollando en nuestro país y ha sido bastante exitosa porque también le entrega herramientas a personas que pueden también hacer algo en estos casos. ¿Y ha visto usted, siguiendo la experiencia latinoamericana, si en el Perú hemos avanzado en esa línea? Bueno, Perú tiene un desarrollo mineral importante. La industria minera es muy relevante, se ve aquí en Perumín, de interés global, ¿cierto?, lo que está desarrollando, y se ve que el estándar al cual están aspirando en términos de producción es el más alto y el que corresponde, digamos. Grandes empresas internacionales están acá trabajando, trayendo sus estándares de seguridad para sus operaciones. Y es súper importante también lo que se ve mucho, la preocupación por la comunidad que está en el entorno de las operaciones mineras. Y en ese punto de vista ahí hay una luz de esperanza, ¿cierto?, de que en estos temas también, tanto como se está haciendo en Chile, también aquí en Perú se trabaje en ponerse en ese escenario, que puede ser muy poco probable, pero es tan catastrófico, puede llegar a ser tan catastrófico, que vale la pena tomarlo en consideración ahora, digamos. Estamos dialogando con el señor Víctor Orellana, él es coordinador de proyectos en alerta temprana y asesoría. Está acá en Perumín, en Arequipa, en el stand Pro Chile. Aprovecho esto porque usted ha hecho una analogía muy interesante, ¿no? El papel de la industria privada, el papel de la empresa privada y por ende de la minería, ¿no? Sí. O sea, si no desarrollamos proyectos, no tenemos recursos como para poder generar esas obras que usted señala, ¿no? Tanto en el acompañamiento preventivo como en el acompañamiento de infraestructura. O sea, ambas cosas tienen que cohesionarse. Sí, ahora, las operaciones mineras son grandes inversiones. Claro. Entonces sabemos la cantidad de millones de dólares que se ponen para producir y extraer este mineral, ¿cierto? Y en ese sentido, este tipo de medidas no son un porcentaje muy grande que pueda afectar esa operación. ¿Ya? Y vale la pena hacerla. Y como le comentaba, a partir de este accidente que hubo el 2019 en Brasil, la industria se puso estándares muy exigentes en términos de la seguridad de los relaves y sobre todo de la operación en su entorno. Y eso, que ya se está operando en Chile y también acá en otros países, está empujando a las empresas, se están autoempujando, y eso es bueno, a subir ese estándar. Y esa inversión ellos están viendo que es necesaria, que no es tan exorbitante, digamos, pero que significa poner hoy día $1 que puede significar ahorrarse $10 en el futuro. O sea, es una inversión social, pero que se revierte en favor, tanto de la empresa como tanto de las comunidades. Claro, porque pone primero un foco en proteger la vida de las personas. Así es. Tanto trabajadores como entorno. Y eso no tiene valor, ¿cierto? Claro. Y luego, cómo esa preparación que hay que hacer, generar sistemas de alerta temprana, generar un ordenamiento territorial mucho más acorde al riesgo el cual se está generando y convivir con ese riesgo, es una inversión que hay que hacer, que hay que hacer ahora para que en el caso que esto ocurra, porque fenómenos como el cambio climático están acercándonos a esa realidad, es muy importante que tengamos hoy día un acuerdo para aprovechar ese tiempo que tenemos a favor antes que ocurra un desastre. ¿En su país hay esos acuerdos? ¿Se están cumpliendo en algunas empresas esto? Sí, las empresas, bueno, las mismas que están trabajando acá, y la estatal nuestra, que es Codelco. Codelco, claro. Asumió este compromiso de este estándar, que es el estándar global de gestión de relaves, ¿ya? Y se fijó varios principios, ¿ya?, y requisitos. Y estuvimos trabajando durante estos últimos años en apoyar a esta industria en cómo generar estos acuerdos con los gobiernos locales, con las comunidades, para prepararlos mejor ante una emergencia y cómo tener planes también de reconstrucción después de una emergencia, porque es tan relevante prevenir, pero también actuar rápido en el caso que ocurra, ¿ya? Porque efectivamente después que estos fenómenos se suceden, el daño es importante, ¿ya? Y es muy relevante que las empresas activen rápidamente medidas de remediación, de reconstrucción, de reparación, digamos, del daño que se generó,
Y en ese trabajo avanzamos estos últimos años y afortunadamente las empresas han tomado este compromiso. No es una inversión muy alta, digamos, y en ese sentido ellos están hoy día más tranquilos de que en el caso que ocurra algo van a estar mejor preparados. Señor Orellana, yo le agradezco la gentileza, ha sido bastante ilustrativa esta conversación, ¿no? Y espero que la estancia acá en nuestro país sea lo más grata, ¿no? Muchas gracias, De la misma José. manera para todos los que han venido aquí en el Stand Pro Chile. Le agradezco la Perfecto. gentileza.